Comenzamos. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este evento de la Fundación Mutualidad Abogacía, en el que vamos a abordar, bueno, yo diría que dos temas especialmente relevantes en la agenda de las compañías y también del sector legal. Por una parte, vamos a hablar de la importancia de la sostenibilidad en la propuesta de valor corporativo, y a continuación vamos a hablar de algo que yo creo que bueno, pues es especialmente relevante e interesante para el mundo legal. En este caso vamos a hablar de abogacía responsable y Agenda 2030. Empiezo presentándome. Soy José María Palomares, director de la Fundación Mutualidad Abogacía. Este evento que estamos organizando en este momento forma parte de un conjunto de sesiones que venimos programando de manera habitual y regular desde la Fundación. Como sabéis, la Fundación Mutualidad Abogacía tiene, entre otros, 4 grandes propósitos. En primer lugar, el estudio de la economía y la cultura del envejecimiento. En segundo lugar, la promoción del talento y del emprendimiento en el ámbito jurídicos. En tercer lugar, tenemos también como propósito el fomento de la cultura del ahorro y de la planificación financiera. Y como cuarto gran pilar estratégico de la Fundación, pues desarrollamos iniciativas en el ámbito del compromiso social. Todo ello lo desarrollamos además en un marco muy transversal de compromiso con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo hacemos además pues, con una importante e intensa labor de divulgación, por una parte, y proporcionando también a nuestros beneficiarios, en general a la sociedad en su conjunto, de distintas iniciativas formativas, como la que tenemos hoy, que está medio camino entre la divulgación y la formación, pero que viene a poner de largo también pues algo que hemos desarrollado dentro de nuestro nuevo portal formativo en la Fundación, que es el desarrollo de un MOOC, de un curso online de acceso gratuito alrededor del mundo de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, pues hacemos esto, entre otras cosas, porque bueno, no cabe duda de que vivimos en una era y en una etapa en la que nos toca transformarnos y adaptarnos. No solo a las condiciones de contorno, estamos además ahora en un momento especialmente difícil, empezamos a ver la luz al final del túnel y las organizaciones y también los profesionales están haciendo grandes esfuerzos a la hora de adaptarse. Pero es que también son los propios ciudadanos y la sociedad en su conjunto quien está demandando precisamente que nos adaptemos a ese nuevo entorno. En este sentido, pues sí que podemos decir que en los últimos años, yo diría que pues incluso más de la última década, las prácticas sostenibles se están empezando a incorporar de manera, bueno, pues también habitual a las estrategias corporativas como herramienta clave para posicionar a sus marcas y aportar así un valor real a sus grupos de interés y a la sociedad. De esta forma, podemos decir que el bienestar de las personas, de los ciudadanos, en fin, de los seres humanos y el cuidado del planeta o la igualdad de oportunidades se han convertido en elementos centrales de las agendas de los consejos de administración y de los comités de dirección, también en las políticas públicas y, por supuesto, en las conversaciones de la sociedad civil. En este contexto, en este paradigma, bueno, pues surgió precisamente hace un tiempo ya la Agenda 2030 de Naciones Unidas con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y surgieron además con una vocación, y era la de convertirse en una hoja de ruta común que nos ayudase a todos, instituciones, empresas, ciudadanos, organizaciones del tercer sector, a promover la sostenibilidad y la justicia social en la construcción precisamente de un mundo mejor. Especialmente, y por la propia naturaleza de la profesión legal, del mundo de los abogados, este es un elemento especialmente relevante para los profesionales del derecho. Y por eso, precisamente, pues hoy tenemos a una gran referente en este ámbito y nos acompaña nada más y nada menos que Sonia Gumpert. A Sonia la conocéis todos y todas porque fue decana del Colegio de Abogados de Madrid entre el 2012 y el 2017. Además, en la actualidad es socia directora de Monereo Meyer Abogados
y lo que es más importante, la parte más importante de su currículum profesional es vocal de la Junta de Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía. Además, Sonia, en su función precisamente de vocal de este máximo órgano de gobierno de la Mutualidad de la Abogacía, es la persona encargada de velar precisamente por los aspectos vinculados con la responsabilidad social corporativa. Así que sin más, bueno, pues una vez hecha la presentación, Sonia, pues toca hacerte la pregunta que casi diría que es obligada y es, bueno, esto de la RSC, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es algo que es una moda pasajera, a fin de cuentas algo de lo que hablamos mucho, pero que es posible que con el paso del tiempo vuele, o realmente es una necesidad? Necesitamos que conectes el micrófono, Sonia. Sí. Muy buenos días, Chema. Muchas gracias por tu presentación. Muy buenos días a todos. Bueno, pues yo creo que está de moda hablar de RSC, de sostenibilidad, sin duda. Todo el mundo habla de ello, pero yo creo que no es una moda y no debe ser una moda. Yo creo que las empresas en general, que atendiendo un poco a lo que es la demanda social, se han dado cuenta de que tienen que preocuparse de sus impactos y de que tienen un papel como agentes del cambio. Además, cada vez, como tú bien sabes, cada vez hay más regulaciones y leyes relacionadas con transparencia, con medio ambiente, con la diversidad, y por ello una gestión ética y responsable se está volviendo un elemento clave para la supervivencia de las empresas. Y sin duda en este marco el papel de la sostenibilidad corporativa está cambiando y ha pasado de ser la RSC tradicional, como se entendía antes, a estar integrada en la estrategia y en la operativa de las empresas. Desde luego, vamos, no puedo estar más de acuerdo con estas afirmaciones. Quizás nos falta también completar esa visión desde el punto de vista de las oportunidades de desarrollo de negocio que surgen alrededor precisamente de la responsabilidad social corporativa, tanto para las grandes organizaciones, grandes empresas, como también para las pymes. Yo diría que a día de hoy queda claro que la RSC, por supuesto que es una necesidad, pero también es porque otorga a las compañías y a las marcas una gran ventaja competitiva y sobre todo un enorme valor reputacional frente a sus competidores. De hecho, de esto nos va a hablar Andrés en su presentación posterior. Andrés Pinar, responsable de proyectos de la Fundación. Creo que es importante en este caso, en este punto, destacar o poner de manifiesto que el hecho de que una empresa sea responsable socialmente no significa que tenga que dedicarse a la filantropía. También puede hacerlo, pero no es ese el objetivo, ¿no? Se trata más bien de que lo que hace, es decir, el negocio que desarrolla, lo haga bueno, pues desde una actitud y desde un conocimiento consciente del impacto que tiene sobre las personas y el medio. Creo que esa es la reflexión más importante que probablemente se ha producido en estos últimos años y es lo que está motivando precisamente el cambio de paradigma en la aplicación de la responsabilidad social corporativa en las compañías. Ese es un debate que se está produciendo a nivel global y también particularmente, desde luego, en las empresas españolas. En este sentido, Sonia, tú, desde tu perspectiva, desde el conocimiento que tienes, por supuesto, del sector legal, pero también del contexto de negocio de nuestro país en su conjunto, ¿cómo ves a las empresas españolas en materia precisamente de sostenibilidad? Bueno, yo creo que es obvio que en estos últimos años las compañías españolas, las empresas han ido ganando en conocimiento y en actuaciones y la RSC ha ido ganando peso a lo largo de los años. Eso yo creo que es indudable, todos lo vemos, lo comunican además así, pero yo creo que aún queda también mucho por recorrer. Las empresas líderes de cada sector tienen como denominador común que apuestan por la sostenibilidad desde una perspectiva transversal, ¿no? Pero hay todavía una gran parte del tejido empresarial español que está constituido en su gran mayoría por pymes y autónomos que todavía en este sentido está poco maduro todavía para estas cuestiones. Bueno, tal es así que, mira, voy a aportar a los oyentes, a las personas que nos acompañan hoy, algunos datos en esta línea que apuntas, Sonia. Por ejemplo, deciros que solo un 36% de las pymes y un 23% de los autónomos
dicen conocer la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fíjate, Sonia, que te digo que lo conocen, no significa que lo apliquen y que tampoco de alguna manera lo tengan integrado en sus propias estrategias de negocio. Afortunadamente, en el ámbito de las grandes empresas y de las grandes instituciones, este porcentaje crece exponencialmente. De hecho, el dato que tengo aquí, pues, que es un dato del informe Contribución de las empresas españolas a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que está elaborado por Pacto Mundial y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dice que el 81% de las grandes empresas efectivamente sí que conocen esto, ¿no? El ámbito de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este informe, por cierto, tengo que decir que la Mutualidad de la Abogacía ha tenido la oportunidad de participar. Hablando precisamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de Agenda 2030, ¿qué opinión te merece, Sonia, esta iniciativa, la iniciativa de Agenda 2030 de Naciones Unidas? Bueno, pues es una iniciativa que, como tú bien sabes, es polémica, ¿no? Porque por algunos es muy aplaudida y por otros pues es muy criticada. A mí me parece que en términos generales es un buen marco de referencia, porque está alineando los esfuerzos de la sociedad civil, de las empresas privadas y de las ONGs, ¿no? Para buscar soluciones a los desafíos que tiene el mundo, que nos enfrentamos además todos y ante los cuales debemos actuar unidos, ¿no? Como es el cambio climático, la desigualdad, entre otros objetivos, ¿no? Yo creo que además Naciones Unidas ha logrado un éxito mediático sin precedentes en la divulgación de estos objetivos de desarrollo sostenible, porque la verdad es que están en boca de todos y eso ya me parece que es un éxito importante. Yo diría que, de hecho, una prueba de que está en boca de todos es que incluso la Agenda 2030 ya denomina incluso departamentos del gobierno iniciativas transversales que se desarrollan no solo a nivel de empresas o de instituciones, sino a niveles sectoriales de grandes colectivos. Prácticamente ya no hay organización que no incorpore precisamente estos principios de la Agenda 2030 en su devenir. Ahora, Sonia, me gustaría que aterrizáramos un poco el debate en el ámbito del sector legal, del sector jurídico, que bueno, la mayor parte de las personas que nos acompañan hoy en esta jornada forman parte de este ámbito. ¿Cuál crees que es el grado de madurez que tiene el ámbito de la RSC en este sector, en el ámbito jurídico? Bueno, yo creo que el grado de madurez es desigual, ¿no? Según como pasa en el resto de los ámbitos económicos, según la naturaleza y el tamaño de la empresa, ¿no? No están todos en el mismo nivel, ¿no? Yo lo que creo que sí que podemos decir es que esta cultura de la RSC en este ámbito del sector legal ha venido y se va a quedar. Eso yo creo que sí que lo podemos afirmar. Y como en cualquier otro sector, pues las empresas están empezando a centrar sus esfuerzos en potenciar la responsabilidad social corporativa. Desde luego, cada vez más despachos incluyen prácticas responsables en sus estrategias, ¿no? El pro bono, por ejemplo, o la protección del entorno, ¿no? Yo creo que además, y esto yo creo que es fundamental, que los profesionales del derecho estamos ya empezando a ver que la sostenibilidad nos da nuevas oportunidades de negocio, y que a través de la innovación social se abren nuevas perspectivas para nosotros, ¿no? Desde luego, así es. En ese sentido, quisiera también recalcar o bueno, comentar con todos vosotros que a día de hoy ya aparece una empresa del sector legal, que es Garrigues, en el ranking Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo, que es el monitor de referencia que recoge las 100 empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo que operan en España. Esto, digamos, es una buena noticia en el sector, en el sentido de que hay ya una referencia del sector en esas 100 empresas más responsables, pero al mismo tiempo pone de manifiesto también pues, que tenemos un amplio recorrido, ¿no? Un amplio camino que recorrer juntos en este ámbito. Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en un informe reciente que veía,
se observaba que había determinados ODS, determinados Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que estaban más presentes precisamente en las estrategias corporativas de las distintas compañías. Hay uno que está presente prácticamente en todas las estrategias de desarrollo corporativo de todas las grandes empresas, y yo diría que incluso a nivel mundial. Tiene que ver con el ODS número 5, el que, digamos, está enfocado hacia conseguir la igualdad de género. ¿Cómo ves tú este punto, el tema de la brecha de género en el sector legal? ¿Cómo crees que se está enfocando y qué posibilidades tiene a futuro? Bueno, pues yo creo que es un hecho que nadie discute y que todos aceptamos que el modelo de los despachos el modelo de liderazgo es masculino. Hoy por hoy es un modelo masculino hecho por hombres y para hombres, ¿no? Pero como todos sabemos también, las cosas están cambiando y las mujeres desde hace muchos años ya accedemos a los estudios universitarios y concretamente a los de derecho de forma ya casi superior al porcentaje de hombres y por tanto a la profesión de la abogacía. Bueno, pero vamos a dejarlo en 50-50, que yo creo que a nivel de colegiación es más o menos donde estamos, ¿no? 50% de hombres y 50% de mujeres. Pero hay que seguir trabajando porque existe esa desigualdad, existe esa brecha importante y la mujer, como también todos sabemos, desde luego no ocupa en el porcentaje correspondiente, en el mismo porcentaje en el que participa en la base de la profesión, en los puestos de dirección y en los puestos de responsabilidad de los despachos de abogados. No solamente hablo de socias, hablo también de directoras de despacho y de miembros de los consejos de administración. Y esto pues tiene que ir mejorando poco a poco. Desde luego no es más que un reflejo de lo que ocurre en el resto de la sociedad. Si bien es verdad que además en el caso de la profesión legal, donde hay una mayoría de profesionales femeninas, pues realmente es todavía, digamos, más evidente, ¿no?, el reto que tenemos por delante. Para finalizar, Sonia, me gustaría que hicieras una pequeña reflexión respecto a cuáles crees que son los retos que tiene el sector legal y jurídico en cuestiones de sostenibilidad. Ya has apuntado alguno en las respuestas anteriores, pero ¿cuáles dirías tú que son realmente los retos más importantes que tiene el sector en esta materia? Bueno, yo creo que el sector, como ya efectivamente he apuntado, es integrar y profesionalizar la sostenibilidad en las empresas jurídicas, ¿no? Especialmente, evidentemente, en los despachos más pequeños, aunque ya el tamaño no es una excusa, porque yo creo que la RSC es una aliada es una aliada de nuestros despachos que nos va a permitir ofrecer nuevos servicios al cliente adaptados a las nuevas reglas del juego, que nos va a permitir relacionarnos más y mejor con el resto de los grupos de interés y que incluso no solamente pensando en los clientes, sino en nuestras propias organizaciones, en nuestros empleados, en nuestros proveedores, en las instituciones con las que nos relacionamos. Yo creo que el profesional del derecho tiene que ser consciente además y va poco a poco a adquirir esa conciencia del papel clave que juegan los profesionales que jugamos, los profesionales del derecho, para implementar la Agenda 2030, que tenemos que posicionar a la abogacía española como un colectivo innovador y comprometido con la ciudadanía y con la consecución de estos objetivos. Exacto, así es. Desde luego no cabe duda, Sonia, que se torna especialmente importante el desarrollo de las competencias en materia de gestión responsable y sostenibilidad entre los profesionales del mundo legal. De hecho, el motivo por el que celebramos precisamente este debate, esta conversación que acabamos de tener y la posterior charla que nos impartirá Andrés Pina, viene precisamente a intentar ayudar a cubrir ese gap que hay en materia de competencias en este ámbito. De hecho, como comentaba antes en la introducción de mi intervención, pues desde la Fundación Mutualidad Abogacía hemos puesto en marcha un portal de formación con una plataforma de formación, una plataforma e-learning, precisamente para atender esta creciente demanda.
De hecho, todas las personas que nos seguís y la sociedad en general pueden seguir a través de esta plataforma un MOOC, que sabéis que es este planteamiento de formación online gratuita sobre ODS y Agenda 2030. Os invitamos desde luego a todos a explorarlo, a utilizarlo e incluso, por supuesto, a compartirlo con las personas de vuestro entorno. Además, hemos hecho un esfuerzo especial con el desarrollo precisamente de este curso, incorporando un módulo orientado al profesional del derecho, porque a veces nos damos cuenta de que nos quedamos en las generalidades cuando hablamos de responsabilidad social corporativa o cuando hablamos particularmente de ODS o de Agenda 2030, es fácil quedarnos en los grandes titulares, quedarnos en lo que es evidente, y lo que cuesta a veces es aterrizarlo al día a día de cualquier organización. Bueno, pues en este caso lo que hemos hecho ha sido desarrollar un módulo que nos permite precisamente aterrizar esos grandes titulares al día a día de un profesional del derecho. Lo estamos haciendo en este ámbito, lo estamos haciendo en otros que ya he comentado al principio. Pues hasta aquí ha llegado nuestra pequeña conversación, Sonia. Como siempre, es un auténtico placer poder conversar contigo. Muchísimas gracias, como siempre, también por tu implicación y por participar en todo lo que te pedimos. Un placer, Chema. Gracias. Gracias. A continuación, bueno, nos damos paso a la siguiente parte de esta jornada. Doy paso a Andrés Pina, que es responsable de proyectos de la Fundación Mutualidad Abogacía, que nos va a compartir una charla magnífica y que os invito a todos a escuchar hasta el final, que se titula Abogacía Responsable y Agenda 2030. Esto está especialmente enfocado precisamente a esto que comentábamos en la última parte de la conversación con Sonia. ¿Cómo podemos aterrizar esto, que es tan genérico, al día a día de un profesional del derecho? Así que muchas gracias a todos y tienes la palabra, Andrés, cuando quieras. Hasta pronto. Gracias, Chema. Muchas gracias, Sonia. Buenos días a todos y a todas. Voy a empezar a compartir la presentación. Si os parece, damos comienzo a la ponencia. Bueno, yo soy Andrés Pina, soy el responsable de proyectos de la Fundación Mutualidad Abogacía y también trabajo para la responsabilidad social corporativa de la mutualidad de la abogacía. Tenéis aquí mis datos de contacto. La idea es que a lo largo de la sesión cualquier duda que podáis plantear o cualquier cuestión que queráis trasladar con la presentación, podéis dirigirla al correo que veis en pantalla, andres.pina@mutualidadabogacía.com. Esta sesión empieza con el propósito de nuestra fundación. La Fundación Mutualidad Abogacía busca acompañar a los mutualistas y a los profesionales del derecho en su desarrollo principalmente, y es fruto de este propósito del que nace la estrategia formativa que estamos llevando a cabo desde la Fundación Mutualidad Abogacía. Una estrategia formativa que, como bien apuntaba el director de nuestra fundación, pues busca fomentar el desarrollo de competencias en el sector jurídico y viene de alguna manera a solucionar algunas brechas que hemos encontrado en cuanto a formación y desarrollo de los profesionales del derecho. ¿Qué perseguimos con esta sesión? Pues básicamente perseguimos tres objetivos fundamentales. El primero es entender el nuevo contexto empresarial en el que se desarrolla la actividad de cualquier empresa. Por otro lado, comprender en qué se basa una gestión de intangibles en la actividad empresarial. Y por último, identificar la responsabilidad social corporativa como una herramienta clave para fomentar la sostenibilidad en cualquier sector, en cualquier empresa. Deciros también que esta sesión es la introducción de un MOOC, de un curso formativo online abierto para cualquier persona que lo desee hacer, que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible y que podéis encontrar en la plataforma formativa de nuestra fundación. Tenéis en la presentación la URL, en la dirección web, es formación.fundacionmutualidadabogacía.org. Os vamos a pedir que os deis de alta en la plataforma para poder disfrutar de cualquier formación de las que os proponemos en esta plataforma, y una vez estéis dados de alta en la misma podréis acceder al curso concreto del que esta presentación
es su introducción a través de la pestaña e-learning y concretamente en el curso Objetivos de Desarrollo Sostenible, como veis en la pantalla. Bueno, pues para empezar me gustaría trasladar una pregunta abierta, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, tenemos todos muchísimas ideas, ¿verdad? Pero la pregunta clave es, ¿qué atributos destacaríamos de nuestra empresa favorita, la empresa a la que admiramos, la empresa en la que adquirimos sus productos o servicios? Bueno, pues probablemente si hacéis una reflexión interna, vais a llegar a conclusiones muy concretas. Y esas conclusiones pueden desarrollarse en diferentes atributos que probablemente estáis identificando con empresas que tengáis en vuestro radar. Probablemente consideréis que una buena empresa, una gran empresa, lo es porque tiene un buen ambiente, porque desarrolla a sus colaboradores, porque paga bien, porque su producto es de calidad, innova, respeta el medio ambiente, tiene iniciativas sociales, es líder en su sector, en definitiva. Bueno, pues todos estos atributos, a fin de cuentas, son atributos que están construyendo la reputación de una compañía. Y la reputación de una compañía es fundamental en el momento actual que estamos viviendo, puesto que va a permitir diferenciar la estrategia corporativa de una compañía frente a todos sus competidores. La reputación es algo realmente subjetivo y como algo subjetivo se basa en diferentes cuestiones. Todos y cada uno de nosotros tenemos una experiencia directa con marcas, con empresas y todos y cada uno de nosotros tenemos, por tanto, una percepción de esas marcas o empresas, con lo cual la reputación de esa compañía concretamente puede construirse a través de nuestra experiencia directa como empleados, como consumidores, como inversores, como proveedores, etcétera, etcétera. Pero también digamos que la reputación de una compañía se construye a través de la propia coherencia que esa compañía lleva a cabo en su estrategia de comunicación. Es decir, las compañías cuando comunican sus hitos o sus beneficios, lo hacen de una manera que debería, en principio, estar totalmente alineada con la realidad que vive esa compañía. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que exista un overpromise, es decir, que lo que contemos y las bondades que comuniquemos pues, directamente no estén relacionadas con la realidad de esa empresa y, por tanto, esa brecha genera un riesgo reputacional fundamental y, por tanto, una pérdida de credibilidad. También, además, la reputación se puede construir a través de la opinión de otros. Siempre hablamos que la recomendación que nos hacen nuestros familiares, nuestros amigos, incluso líderes de opinión o influencers, pues tienen muchísimo valor. Y tienen mucho valor porque en el fondo los seres humanos nos dejamos llevar en cierta medida por la recomendación de aquellas personas a las que también para nosotros gozan de buena reputación o admiramos. En definitiva, la reputación no deja de ser una respuesta que hacen los grupos de interés a las empresas con las que se relacionan en función, sobre todo, teniendo en cuenta el cumplimiento de esas expectativas que tienen los grupos de interés para con la empresa en concreto. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente quiere decir que la reputación puede traducirse en sentimientos, en respuestas por parte de los diferentes grupos de interés que se relacionan con una empresa y que esas respuestas o esos sentimientos, cuando hablamos de una reputación en positivo, pues se pueden traducir en confianza, respeto o admiración y, por tanto, son sentimientos que van a beneficiar muy positivamente a la actividad de una empresa. Y si lo llevamos ya al aspecto más económico o de resultado de negocio, pues claramente esos sentimientos de admiración, de respeto, de confianza, pueden traducirse directamente en términos económicos, en términos de negocio. ¿Por qué? Pues porque van a ser sentimientos, van a ser un estado, un clima de opinión positiva, una corriente de opinión positiva en torno a una empresa que va a favorecer, por supuesto, atraer inversores, va a favorecer que más usuarios, más potenciales clientes compren sus productos o servicios y, además, algo fundamental y algo que nos gustaría recalcar, y es que una empresa que goza de buena reputación también es una empresa que tiene mayor capacidad para captar
el mejor talento y, por tanto, ser más competitiva a largo plazo. En definitiva, cuando hablamos de una empresa que goza de buena reputación, estamos hablando de una organización que se percibe como responsable. Y esa percepción es fundamental, como decía, para fomentar sentimientos y una corriente de opinión positiva para con esta empresa en concreto. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, seguramente alguno de vosotros, alguna de vosotras, habrá escuchado hablar de un concepto que es el de economía de la reputación. Y esto de la economía de la reputación es fruto de décadas de prácticas empresariales, digamos, no especialmente positivas. Probablemente en los 90 muchos de nosotros tuvimos diferentes inputs sobre malas prácticas empresariales en cadenas de producción que vulneraban, por ejemplo, los derechos humanos y que utilizaban, como vemos en la foto de esta slide, mano de obra infantil para llevar a cabo productos que luego se comercializaban en países de Occidente. Bueno, pues esas malas prácticas en los 90, vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de grupos poblacionales, bueno, se fueron trabajando y cada vez más las empresas empezaron a interiorizar que tenían que velar por la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, el respeto de los derechos humanos allá donde operasen, bien fueran países productores o como países compradores de los productos o servicios, ¿no? En los 2000 ocurre algo muy diferente y es que hemos pasado de una vulneración de los derechos humanos a generar malas prácticas en el ámbito de las finanzas. En los 2000 hay un colapso financiero que es brutal y que sufrimos a nivel global casi todos los países. El máximo exponente es la caída de Lehman Brothers, pero algo importante que sucede en esta época es que las malas prácticas empresariales, la gran corrupción que se da en esta década, da como resultado una mayor conciencia por parte de las empresas para enfrentarse a su gestión diaria, ¿no? y a su gestión responsable. Y por tanto la reputación empieza a cobrar una importancia fundamental en la gestión empresarial. Y eso es lo que, digamos, nos abre las puertas de esta economía de la reputación en la que hoy estamos viviendo y de la que hoy participan todas y cada una de las empresas que quieren realmente llegar a ser sostenibles y generar un beneficio para sus inversores, para sus diferentes grupos de interés. Y básicamente esta economía de la reputación se basa en la gestión de los intangibles. Si en el pasado los activos tradicionales que ponían en valor a una empresa o ponían en una situación de ventaja competitiva a una empresa tenían que ver con recursos materiales, recursos humanos o financieros, hoy en día lo que diferencia, lo que hace valiosa una empresa, y probablemente son esos atributos que hemos pensado en la pregunta inicial, tienen que ver con activos intangibles que pueden ser el conocimiento, la reputación, la ética, la sostenibilidad o la cultura corporativa. Bien, pues todos estos activos intangibles son aquellos atributos que normalmente se asocian a las mejores empresas o a las empresas más responsables. En definitiva, podríamos hablar que este nuevo contexto empresarial tiene 10 puntos que lo caracterizan y que lo hacen especialmente interesante desde una perspectiva de gestión empresarial. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy, las empresas están obligadas a asumir su liderazgo y rol social ante consumidores, empleados, inversores cada vez más informados, con mayores expectativas en lo social, en lo medioambiental. Evidentemente, este liderazgo se hace cada vez más importante. También la toma de conciencia de los riesgos reputacionales, como veíamos anteriormente, se hace cada vez más relevante, puesto que las situaciones de crisis y la gestión reputacional son retos a los que todas las empresas se están enfrentando diariamente prácticamente. Además, vivimos cada vez más en mercados globales, en mercados internacionalizados y, por tanto, la competencia para cualquier empresa, sea jurídica o no, aumenta y ese aumento de la competencia hace necesaria
una diferenciación cada vez mayor, una diferenciación que tiene que ser además sostenible. También dentro de este marco de internacionalización, el origen de las empresas, de las marcas, de los productos, de los servicios, está impactando en la reputación de esos productos o servicios, con lo cual también la marca país, la marca donde se origina un producto o un servicio, está determinando este nuevo contexto económico y empresarial. Además, las estrategias corporativas cada vez más tienden a tener una visión largoplacista, porque evidentemente la sostenibilidad no se entiende como una carrera, un sprint, ¿no? La sostenibilidad es algo a largo plazo y pretende generar valor a todos los grupos de interés de las compañías precisamente en el largo plazo, con una visión largoplacista. Además, las expectativas y la experiencia directa de los diferentes grupos de interés, de los diferentes stakeholders de una empresa, conforman corrientes de opinión que pueden ser positivas o pueden ser negativas y que, por tanto, esas corrientes de opinión hay que intentar gestionarlas, hay que intentar predecir hacia dónde van a ir para poder mitigar potenciales crisis. Y al final tenemos una conclusión muy básica, y es que la apuesta contundente por la gestión de los intangibles de las empresas en este contexto actual va a generar una confianza fundamental en los diferentes grupos de interés que se relacionan con las empresas hoy día. Y por tanto, la confianza es uno de los factores más a tener en cuenta en este contexto. En definitiva, nuestro prestigio, nuestra reputación está determinado por la credibilidad que generamos en nuestros grupos de interés. Las empresas tienen que ser creíbles. La falta de confianza, como conclusión de la slide anterior, la confianza es fundamental en este contexto y va a generar pues, corrientes de opinión positivas o negativas, ¿no? Veíamos anteriormente en la charla anterior que se mencionaba el ranking de Mercoempresas como uno de los rankings más importantes a nivel nacional sobre reputación corporativa. Es un monitor que mide diferentes cuestiones y que además a través de una serie de encuestas que se dirigen a diferentes grupos poblacionales como directivos de empresas, periodistas económicos, ONGs, asociaciones de consumidores, en fin, un gran abanico de grupos que están opinando sobre cuál es la mejor reputación y cuáles son las mejores empresas en nuestro país que gozan de esta buena reputación. Este monitor analiza diferentes factores y nos da como resultado un ranking de 100 empresas que son las que gozan de mejor reputación en nuestro país. Concretamente, si lo llevamos al sector de la abogacía, vemos, por ejemplo, porque podemos hacer rankings sectoriales aparte de ese listado de 100 empresas con mejor reputación, en el sector de la abogacía vemos que la empresa claramente que goza de mejor reputación es Garrigues y seguida de Quatre Casas. También por el tipo de actividad que desarrollan las auditoras, las consultoras, hemos añadido aquí también el ranking específico para los servicios de auditoría y vemos que en este caso Deloitte sería la compañía que lidera el ranking de empresas con mejor reputación en nuestro país. Mercoempresas, como decía, está evaluando 6 dimensiones concretas de las empresas. Dimensiones que, como podemos observar, tienen que ver con los resultados económico-financieros, la calidad de la oferta, el talento, la ética y la RSC, la dimensión internacional de la empresa o la innovación. Y a su vez, cada una de esas 6 dimensiones mide diferentes atributos que vemos en la parte de la derecha de esta slide. Bueno, en definitiva, la conclusión que sacamos de estas dimensiones es que los monitores de reputación corporativa, como es Merco en este caso, están midiendo cuestiones de carácter intangible fundamentalmente. Si vemos desde el beneficio hasta la cultura de innovación y cambio, pasando por los valores, por el comportamiento ético, por las alianzas estratégicas que llevan a cabo las empresas, vemos que prácticamente la mayor parte de todos esos atributos que se están midiendo son atributos de carácter intangible. Por tanto,
hemos de entender la importancia que tienen hoy día la gestión de los intangibles en cualquier empresa, en cualquier negocio, en cualquier proyecto empresarial. Y si nos hiciéramos la pregunta de qué tienen en común aquellas empresas que cuentan con una buena reputación, probablemente muchos de nosotros, muchas de vosotras, estaréis pensando en cuestiones que están ligadas a esos atributos que compartíamos al inicio de la sesión. Pero hay 4 cuestiones fundamentales que prácticamente cualquier empresa con buena reputación tiene hoy día. En primer lugar, es un servicio al cliente que está a la altura de las expectativas de sus clientes, ¿no? El servicio al cliente es fundamental. Sabemos de muchas malas prácticas en atención al cliente de muchos sectores y por tanto, son sectores, evidentemente, que se han visto envueltos en polémicas, en crisis reputacionales, precisamente por no tener servicios de atención al cliente a la altura de las expectativas de los consumidores. También el segundo factor que se repite en cualquier empresa con una buena reputación es precisamente el que tiene que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, con cómo comunicamos al mundo, a nuestros grupos de interés, lo que somos, lo que hacemos, el estado financiero de la empresa, los valores, en fin, la máxima transparencia en la comunicación diaria de una compañía es fundamental y se repite en cualquier compañía que goza de buena reputación. El tercer factor, importantísimo también, es que todas las empresas que tienen buena reputación tienen una estrategia de responsabilidad social corporativa a la altura del momento que estamos viviendo actualmente. Y por último, también importantísimo, la cultura corporativa. Y el cuarto factor es aquel que tiene que ver con los empleados, con el liderazgo, con el talento. Evidentemente, cualquier empresa con buena reputación, y si pensamos en nuestras empresas favoritas, vamos a hacer enseguida ese link, ese enlace entre buena cultura corporativa y reputación. Vamos a poner un ejemplo de mala praxis profesional, un ejemplo además cercano al perfil profesional de la mayor parte de las personas que estáis atendiendo esta sesión. El caso de los papeles de Panamá probablemente os suene a todos y a todas. En 2016 salta un escándalo enorme sobre los papeles de Panamá, que es el nombre que se le adjudicó a esta operación. Y es una operación que reveló más de 200.000 sociedades offshore en más de 200 países. El despacho de abogados de toda esta operación era Mossack Fonseca, un despacho de abogados en Panamá que básicamente su propósito era buscar crear sociedades pantallas a sus clientes para favorecer la evasión fiscal. Tan sencillo como eso. Bueno, pues un propósito, como podemos entender, malintencionado y con poco impacto social, digamos. Además, en esta trama, en esta operación, se vieron vinculados jefes de Estado, políticos, en fin, una enorme cantidad de personalidades, de rostros famosos, que hicieron aún más mediática la operación y que, por tanto, nos puso en el mapa a Mossack Fonseca como un despacho de abogados precisamente que no estaba haciendo una buena práctica profesional. Veamos un resumen muy breve de lo que supuso estos papeles de Panamá cuando se destapó la trama en 2016. ¿Qué son los papeles de Panamá? Estamos hablando de la mayor filtración de la historia obtenida por periodistas. Son más de 11 millones de documentos que recogen cómo miles de personas ocultan su patrimonio a través de sociedades en paraísos fiscales. Todo empieza aquí, en Mossack Fonseca, uno de los muchos despachos establecidos en Panamá, expertos en registrar sociedades offshore. ¿Pero qué es una sociedad offshore? Es una empresa que desarrolla su actividad en algún país, como por ejemplo España, pero que está registrada en otro, como Panamá, donde goza de algún beneficio que otro. ¿Y qué consiguen con todo esto? Los despachos como Mossack Fonseca ayudan al dueño de una empresa a ocultar su dinero detrás de una red de sociedades opacas. En Panamá nadie hace preguntas,
y eso lo convierte en el destino perfecto. Bueno, pues evidentemente vemos una empresa jurídica, un despacho de abogados que nace con un propósito malintencionado, es un propósito evidentemente muy ligado a la corrupción, a la evasión fiscal y por tanto nacer con un propósito, digamos, que no cumple con las expectativas de transparencia, de buen gobierno, del entorno en el que la empresa pues, se está desarrollando, evidentemente tiene unas consecuencias directas. ¿Qué pasó con el despacho de abogados Mossack Fonseca? Bueno, pues que evidentemente anunció su cierre, el despido de 600 trabajadores en las oficinas que tenían repartidas por todo el mundo e incluso, en palabras de los directivos del propio despacho de abogados, decían haber sufrido un daño irreparable que implicaba pues, el cese total de las operaciones. Ese daño irreparable es muy descriptivo porque en términos reputacionales, un daño irreparable es algo que puede determinar la continuidad o no de una compañía. Por tanto, la reputación es algo fundamental a lo que hay que prestar atención desde la gestión empresarial y sobre lo que hay que, de alguna manera, provocar que haya estrategias específicas para mejorar, para apuntalar la reputación de una empresa. El propósito, estábamos hablando de propósitos malintencionados, de cómo Mossack Fonseca, digamos, se enfrentó a su operativa, ¿no? A su operativa desde un propósito malintencionado. El propósito es hoy día uno de las características o de los objetivos en los que más están trabajando las empresas. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta que efectivamente el propósito es fundamental, tener un propósito que genere o que satisfaga las expectativas de los diferentes grupos de interés de la empresa se hace cada vez más relevante para ser competitivos y estar al nivel que exige la sociedad y que exigen los diferentes grupos de interés. De hecho, Larry Fink, que es el CEO de uno de los fondos de inversión más importantes del planeta, habla de que el propósito guía la cultura corporativa y proporciona además un marco para la toma de decisiones consistente y en última instancia genera beneficios a largo plazo. Estamos hablando de que este señor, que es el CEO de uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, que además están invirtiendo en un montón de compañías a lo largo del mundo, esta reflexión la comparte con los CEOs de las compañías invertidas por BlackRock y les insta además a esos CEOs de esas compañías invertidas por BlackRock a que reflexionen sobre el propósito de sus empresas para alinearlo con las expectativas de sus grupos de interés y para que ese propósito sea fundamental para conseguir una sostenibilidad en el medio y largo plazo de la operación de esas compañías. Digamos que el propósito hoy, como decía, está siendo uno de los temas preferidos para las empresas. Muchas empresas están redefiniendo su propósito, muchas otras están creándolo desde cero porque ni siquiera habían nacido con un propósito y, por tanto, es importante que ante esa reflexión sobre cuál es el propósito que debe tener una empresa concreta, es importante que se siga un patrón, ¿no?, de definición de ese propósito. En primer lugar, para definir un propósito, es importante que la empresa tenga identificados sus grupos de interés, sepa cuáles son sus stakeholders. En segundo lugar, es importante que esa empresa sepa cuáles son los temas que preocupan a los grupos de interés, sepa qué le preocupa, qué le parece más relevante y qué le parece menos relevante en su relación con la empresa. En tercer lugar, los propósitos no pueden ser relevantes o no pueden conseguir su objetivo primigenio si no se debaten desde la propia compañía a nivel interno.
evidentemente necesitan una validación externa por los diferentes grupos de intereses que forman parte del ecosistema de la compañía, pero también a nivel interno, los empleados, los directivos tienen que asumir ese propósito como propio y además tiene que estar apoyado por la alta dirección. Y en el fondo, el propósito de una compañía va a ser lo que no haga que una empresa esté en mejores condiciones para competir, esté en mejores condiciones para sobrevivir, y eso lo va a hacer a través de la escucha activa. Cuando hablamos de que las empresas que sobreviven son aquellas que mejor responden a los cambios de su entorno y escuchan a sus grupos de interés, en definitiva, estamos hablando de algo muy claro, y es que la mejor herramienta que tiene hoy día una empresa para escuchar a sus grupos de interés es precisamente una buena estrategia de responsabilidad social corporativa. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la responsabilidad social corporativa, en el fondo, persigue estar al tanto, ¿no?, de las expectativas de los diferentes grupos de interés, de las preocupaciones, no solo de los grupos de interés, sino también tiene en cuenta el entorno, los impactos negativos que la compañía puede generar en ese entorno y, por tanto, busca revertir todos esos impactos negativos, convertirlos en positivos y, además, aportar valor a los diferentes grupos de interés en la propia actividad empresarial. Por tanto, una buena estrategia de responsabilidad social corporativa puede convertirse en el mejor aliado para una empresa de cara a satisfacer las necesidades de sus grupos de interés, a escuchar a sus grupos de interés y, por tanto, a mejorar su sostenibilidad en el tiempo. La responsabilidad social corporativa es importante recalcar que no tiene nada que ver con la caridad, ni la solidaridad, ni el marketing social, que son prácticas que cualquier empresa puede hacer en paralelo a su estrategia de responsabilidad social corporativa, pero que realmente no tienen nada que ver con la RSC, porque la RSC, si algo caracteriza a una estrategia de RSC, es precisamente la integración de la misma en el negocio, en la operativa de la compañía y su carácter transversal, es decir, que cualquier área de la compañía tiene algo que decir en una estrategia de responsabilidad social corporativa y además debe asumir su liderazgo desde su área concreta en la aportación de valor a los diferentes grupos de interés de la compañía. Una estrategia de responsabilidad social corporativa, en el fondo, pues tiene que estar, como decía, vinculada a la actividad principal de la compañía, debe tener vocación de permanencia, implica el compromiso de la alta dirección y además tiene que estar, pues, validada por todos los diferentes grupos de interés. Los profesores de Harvard, Michael Porter y Mark Kramer, que probablemente muchos y muchas de vosotros y vosotras habéis escuchado en alguna sesión o alguna charla TED, acuñaron el término valor compartido. Pero este término de valor compartido, ¿qué quiere decir? Pues es un término que de alguna manera viene a definir lo que es la responsabilidad social corporativa desde una perspectiva pues empresarial, ¿no? Y dice algo así como que las empresas deben mantener su competitividad, es decir, tienen que hacer su actividad empresarial en las mejores condiciones y buscando, evidentemente, los mayores beneficios económicos, pero siempre sin perder de vista y tomando en cuenta que su papel, ¿no?, en la promoción del bienestar y el progreso de las comunidades en las que esa empresa concretamente está operando. Y esto del valor compartido, para entenderlo mejor, los profesores Porter y Kramer lo que proponían en su paper académico cuando desarrollaron el concepto de valor compartido era que cualquier empresa, cuando estuviera desarrollando su actividad, pudiese incorporar una serie de preguntas, una serie de cuestiones que le hicieran salir de la caja, ¿no? Esas preguntas, por ejemplo, pueden ir destinadas al producto o servicio que se está haciendo dentro del ámbito de una empresa. Pueden ser preguntas referentes a la implementación de diferentes sedes o el desarrollo de diferentes fábricas o centrales, ¿no?, de distribución. En fin, son cuestiones
que realmente hacen cuestionarse a la empresa si lo que está haciendo puede aportar el mayor valor a la comunidad en la que está operando. Por ejemplo, preguntas fundamentales que podría hacerse una compañía para ver si realmente está aportando valor a su comunidad. ¿O el diseño del producto o el servicio concreto incorporar mayores beneficios sociales? ¿Puede ese producto o servicio en el que se está trabajando favorecer o beneficiar al mayor número de personas o al colectivo de personas que más se beneficiarían del mismo? Estas cuestiones que parecen básicas, pues muchas veces nos damos cuenta de que tienen unas respuestas que nos sorprenderían, porque no siempre las empresas están promoviendo, por ejemplo, la construcción de una planta o de una fábrica en el suelo o en la población o en la región que más necesitaría a lo mejor la creación de empleo, ¿verdad? Bueno, pues estas cuestiones son cuestiones importantes, son cuestiones que aportan valor, son cuestiones que hay que tener en cuenta y que son cuestiones además que van a impactar directamente en la reputación de una compañía y por tanto en su sostenibilidad futura. Hemos debatido previamente sobre si la RSC es una moda o es una estrategia transversal. Bueno, lo importante en este punto es ver cómo hemos ido evolucionando y que esa evolución es en positivo. Es verdad que toda empresa comienza sus estrategias de responsabilidad social corporativa muy ligadas al ámbito medioambiental, al ámbito de la gestión de los impactos negativos que tiene su operación en el medio ambiente. ¿Por qué? Pues básicamente por dos cuestiones, porque gestionar o aplicar un sistema de gestión medioambiental en el ámbito de la empresa aporta ahorro en términos de consumos energéticos, consumos de recursos y esos ahorros en consumos se pueden además traducir en una buena imagen. ¿Por qué? Pues porque evidentemente al hablar de que estamos reduciendo los consumos energéticos, los consumos de agua, etcétera, etcétera, podemos a su vez hablar de que hay un compromiso firme de la empresa con generar el menor impacto posible en el medio ambiente. Por tanto, las empresas empiezan a darse cuenta de que una gestión responsable de su operación genera beneficios en términos también no solo económicos, sino también de imagen. Y por tanto, bueno, pues empieza a desarrollarse las estrategias de responsabilidad social corporativa. Y a día de hoy, lo interesante es ver cómo muchas empresas empezaron pues, con estrategias medioambientales y luego siguieron avanzando en estrategias de RSC desde una perspectiva del cumplimiento normativo específicamente, pero hoy en día ya hemos trascendido ese cumplimiento normativo y todas las empresas que quieren realmente estar liderando el desarrollo de iniciativas de responsabilidad social, pues están asumiendo que la RSC es estratégica y es fundamental para estar compitiendo en un mercado cada vez con más actores, con más competencia. Las dimensiones de la responsabilidad social corporativa, como bien podréis imaginar, tienen que ver no solo con el medio ambiente, sino también con las personas y con el beneficio económico. Esto que vemos en pantalla es la teoría de las 3 Ps, People, Planet and Profit, es decir, personas, medio ambiente y beneficio económico, que son las 3 áreas en las que tradicionalmente ha puesto el foco cualquier estrategia de responsabilidad social corporativa. Por tanto, digamos, si ponemos en marcha una estrategia de RSC en una empresa, en nuestro despacho de abogados, en nuestra consultora, evidentemente tendremos que pensar en esas 3 Ps para que tenga éxito o al menos contemplar todas las posibilidades que tenemos encima de la mesa. Además, me gustaría añadir una 4ª P, y esto es totalmente innovador porque hemos hablado anteriormente del propósito corporativo como elemento aglutinador, como elemento fundamental para promover la sostenibilidad en las organizaciones, y es importante añadirlo en esta teoría de las Ps y poder convertirla de 3 a 4 Ps, porque precisamente el propósito va a dar sentido a todo esto.
va a dar sentido a nuestra estrategia de personas, va a dar sentido a nuestra estrategia medioambiental y además va a dar sentido, por supuesto, porque no puede ser de otra manera, a la generación del beneficio económico de la compañía. Por tanto, el propósito no deja de ser algo transversal, aglutinador y que nos va a ayudar a conformar esa estrategia de RSC con estas diferentes dimensiones en las que se divide la responsabilidad social corporativa. En resumen, podemos afirmar que la responsabilidad social corporativa es una herramienta fundamental para reducir el impacto negativo que la operativa de una empresa puede generar sobre los derechos o las expectativas de sus grupos de interés, también en el entorno en el que se desarrolla, que además busca contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental y que, por último, es un instrumento de comunicación. La responsabilidad social corporativa, una buena estrategia de RSC con resultados, con indicadores concretos que midan la aportación de valor que hace en sus diferentes dimensiones esa estrategia, nos ayuda a comunicar más y mejor el compromiso que tiene una empresa con su entorno, con sus grupos de interés y con el medio ambiente. Por tanto, es un instrumento fundamental en cualquier estrategia de comunicación corporativa. Y ahora vamos a entrar ya en lo que es la Agenda 2030. La Agenda 2030, que es pues una oportunidad histórica, en definitiva, una oportunidad histórica para el sector empresarial, porque la diferencia con la anterior Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas, que Naciones Unidas apuesta cada X años por abordar una agenda de sostenibilidad que incluya todos los retos a los que nos enfrentamos a nivel global, pues esta Agenda 2030, que nace en el 2015 con un consenso abrumador en el ámbito de las Naciones Unidas, viene a sustituir la Agenda de Desarrollo anterior, una agenda que se traducía en 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que no fueron para nada tan conocidos como lo son los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que estamos poniendo el foco hoy día, esos Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen una particularidad con respecto a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es que solo apelaban al ámbito de los estados. Es decir, eran objetivos que perseguían única y exclusivamente los estados. Y, por tanto, dejaba el papel de la empresa, el papel de la sociedad civil de lado en la consecución de objetivos y de retos globales. ¿Qué ha hecho la Agenda 2030 y qué ha incorporado con respecto a la anterior Agenda de Desarrollo? Pues algo fundamental, y es el papel que jugamos las empresas, el papel que juega el sector privado en la consecución de esos retos que hemos identificado en 17 y que persiguen además, a su vez 169 metas concretas que han definido Naciones Unidas, además de la mano de la sociedad civil, de las universidades, del mundo de la empresa. Por tanto, conseguir pues que no haya hambre en el mundo, que no haya pobreza o reducir las desigualdades y promover la justicia social son objetivos que hoy en día no solo se van a buscar desde el ámbito de los estados, desde los gobiernos, sino que también las empresas tenemos una obligación en ese sentido y tenemos un compromiso para con esta Agenda 2030. Por tanto, el punto diferencial o el punto innovador o que más nos puede interesar en este sentido es precisamente el papel que juega la empresa en toda esta agenda de desarrollo y que se llama 2030 porque ha puesto el horizonte precisamente en el año 2030. Hemos hablado mucho también de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Evidentemente, las pequeñas y medianas empresas tienen un reto abrumador en cuanto a la integración de estrategias de RSC y de los objetivos de desarrollo sostenible en sus planes de negocio y en sus estrategias corporativas. De hecho, Pacto Mundial, que depende de Naciones Unidas, ha desarrollado en España una guía para las pymes ante los ODS, que podéis descargar en esta misma presentación. Y en esa guía para pymes, de lo que habla Pacto Mundial precisamente es que todas las pequeñas y medianas empresas tienen ante la Agenda 2030 una oportunidad de negocio fundamental que se traduce en 6
en 6 oportunidades. Básicamente, una pequeña o mediana empresa que apueste por la Agenda 2030, por la incorporación, la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en sus estrategias, es una empresa que puede acceder a nuevos mercados, que va a ahorrar en costes, que puede generar alianzas con actores que le van a permitir ampliar su negocio, puede además tener una posición de ventaja competitiva a la hora de acceder a contratos dentro del sector público, mejora su reputación claramente y mejora y aumenta la confianza que los grupos de interés depositan en su marca, en su empresa, y por último, permite adelantarse al cumplimiento normativo. Esto es lo que comentábamos antes. Hoy en día las estrategias de RSC han trascendido el cumplimiento normativo, van por delante y por tanto nos permiten hacer una carrera y ponernos, digamos, en la vanguardia, ¿no?, del cumplimiento normativo, porque cuando llegan las legislaciones, digamos que ya tenemos ese recorrido hecho en las empresas y ya lo tenemos totalmente instaurado e interiorizado. Por tanto, que en definitiva lo que nos va a permitir la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en una estrategia de RSC va a ser alinearnos con una agenda global, con retos globales, que son a su vez globales y fácilmente comprensibles para cualquier grupo de interés, porque estamos hablando de que uno de los grandes éxitos que ha tenido precisamente esta Agenda 2030 es el impacto mediático. Sabemos que esta agenda está prácticamente en todos lados. Hemos visto ese logo, ¿no?, con tantos colores en muchos sitios, y esto ha hecho que ese reconocimiento que hace la población, las instituciones y demás, pues se convierta en un reconocimiento y en un consenso grandísimo, y que por tanto cuando una empresa se alinea con un reto integrado dentro de la Agenda 2030, pues digamos está haciendo un alineamiento con otras empresas, con instituciones públicas y con grandes instituciones, grandes organismos como son Naciones Unidas. Por tanto, digamos que trasciende el propósito individual de la empresa y se incorpora a propósitos mayores y a una agenda de desarrollo global que busca pues, precisamente la justicia y el progreso. En el caso del sector jurídico, concretamente, la sostenibilidad es importante y los profesionales jurídicos tenéis un papel fundamental a la hora de implementar la Agenda 2030 de Naciones Unidas, precisamente por vuestro perfil, por vuestros conocimientos y por las connotaciones en términos jurídicos que tiene esta agenda de desarrollo. Además, podemos afirmar que la responsabilidad social corporativa puede incorporarse en cualquier estrategia de cualquier empresa jurídica, en cualquier empresa legal, en cualquier despacho de abogados, independientemente de su tamaño. Y precisamente a menor tamaño, mayor es el reto en este sentido. Y por último, es importante hablar de que precisamente el plan estratégico de la abogacía 2020 se centra en diferentes ejes estratégicos y que uno de ellos, el eje 4 precisamente, que habla de una abogacía comprometida con la ciudadanía, puede entroncarse perfectamente con la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en definitiva, de la Agenda 2030. ¿Por qué? Pues porque ese eje busca precisamente el acceso universal de la justicia, una abogacía comprometida, la protección de los derechos humanos, la protección de los consumidores y el desarrollo, además, de estrategias de responsabilidad social corporativa. Pero, ¿cómo está hoy en día la RSC en los despachos de abogados? Bueno, pues lo que estamos viendo es que cada vez más los despachos pues, integran en sus planes estratégicos la RSC y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero digamos que todavía, por ejemplo, en España estamos a la cola en iniciativas en este sentido, iniciativas como pueden ser el voluntariado pro bono, que es uno de los grandes bastiones de los despachos de abogados en términos de RSC, ¿no? También, además, estamos viendo cada vez más, y así nos lo confirma la encuesta Millennial Attorney Survey, que nos dice que precisamente los jóvenes abogados, los profesionales del derecho que están colegiándose estos años
y últimamente, son profesionales cada vez más sensibilizados con la responsabilidad social corporativa y que además se sienten más atraídos por empresas, por despachos que precisamente están apostando por estrategias de RSC. Por tanto, la captación de talento, hoy en día, de nuevo talento, de talento joven, también va a tener muchas connotaciones sociales y medioambientales y, por tanto, vamos a tener que ser capaces de cumplir esas expectativas del talento joven a la hora de quererles en nuestras plantillas. Por último, además, algo muy característico de los despachos de abogados en nuestro país es que, aunque hay iniciativas de RSC, aunque hay hay un ánimo por empezar a incluir estrategias de RSC en la propia gestión de los despachos, pues a día de hoy todavía los despachos son muy cautelosos con la comunicación de la RSC, porque no quieren que se perciba como un intento de vender la marca. Bueno, aquí siempre apostaremos por perder el miedo, ¿no?, a la comunicación. La comunicación es fundamental y todos los grupos de interés que se relacionan con los despachos o con cualquier empresa están deseando escuchar las buenas noticias que llevan a cabo las compañías desde una perspectiva totalmente honesta, transparente y realista, ¿no?, que no genere ese overpromise que comentábamos al inicio de la sesión. Un ejemplo concreto, hablando de despachos de abogados que han integrado ya en sus estrategias de RSC precisamente la Agenda 2030 y algunos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues, por ejemplo, es Uría Menéndez. Uría Menéndez ha definido que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre los cuales puede trabajar más y mejor y que pueden integrarse en su propia estrategia corporativa son 4. Educación de calidad, el ODS número 4, igualdad de género, ODS número 5, paz, justicia e instituciones sólidas, ODS número 16, y alianzas para lograr los objetivos, ODS 17. Pues bien, en su memoria anual, en la memoria en la que reporta su actividad, Uría Menéndez ha incluido un estatus de iniciativas que hace para poner en valor su compromiso con estos 4 objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en cuanto a educación de calidad, vemos en la presentación que Uría Menéndez habla de las horas que han dedicado a la formación de sus empleados o de los convenios que tienen con universidades en el territorio nacional o los programas educativos y formativos que impulsan desde su propia formación. En cuanto a igualdad de género, bueno, pues también hablan de la gestión, ¿no?, que están haciendo de la diversidad desde el propio despacho de abogados. Y en el caso del objetivo 16, pues identifican la política de tolerancia cero con la corrupción, el cumplimiento estricto de todas las disposiciones legales y normas deontológicas de la profesión, el código de conducta que han implementado en la gestión de su despacho, en fin, el trabajo pro bono, ¿no?, que es algo que, como hemos hablado antes, es muy habitual en el ámbito de los despachos de abogados. Y por último, en el objetivo 17, que tiene que ver con las alianzas que se establecen entre las diferentes compañías con otras entidades, bien públicas o privadas, para la consecución de los objetivos, Uría habla de sus alianzas con universidades, como veíamos también en el ODS 4, alianzas con despachos internacionales, representación de abogados en diferentes comités, la colaboración que tienen con museos y también la actividad que desarrolla en colaboración con su propia fundación, con la Fundación Profesor Uría. Y habiendo visto un resumen de cómo está la cuestión de la RSC en los despachos españoles, podemos hacernos la siguiente pregunta, ¿no?, que tiene que ver con, bueno, si ya los despachos están promoviendo la integración de prácticas responsables en sus estrategias de negocio, ¿cuáles son los siguientes retos a los que se enfrenta el sector legal? Bueno, pues nosotros podríamos, nos mojamos, nos arriesgamos y creemos que precisamente hay 3 grandes retos a los que se está enfrentando hoy día una empresa jurídica y que son la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.
¿Y por qué afirmamos con cierta contundencia estos tres grandes retos? Bueno, pues porque hemos visto que el sector de la abogacía es uno de los más relegados en implementar la transformación digital, aunque hay buena voluntad, porque vemos que el 80% de los abogados están concienciados precisamente con la innovación y con la transformación digital. También hemos visto que cada vez más se invierte en el ámbito de las legal tech, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en 2018 la inversión en este tipo de compañías aumentó un 713%. Y, en definitiva, la sostenibilidad es fundamental para el futuro de la empresa jurídica, porque va a proporcionar una ventaja competitiva a cualquier empresa que quiera competir, ¿no? en el desarrollo de productos o servicios que realmente tengan buena aceptación entre los potenciales clientes de la empresa. Y esto va a permitir, a su vez, que se identifiquen nuevas oportunidades de negocio, que se fomente la innovación, que se mitiguen los riesgos, que se fortalezcan las relaciones con los diferentes grupos de interés y además que se reduzcan costes y se mejoren las eficiencias dentro de los procesos de la compañía. Nosotros, desde la Fundación Mutualidad Abogacía, hemos preguntado a nuestro Consejo Joven. Nuestro Consejo Joven es un órgano consultivo que tenemos dentro de la Fundación, con el que trabajamos muy estrechamente para conocer de primera mano cuáles son las expectativas que tiene el abogado joven, cuáles son las tendencias profesionales y las expectativas que tienen los profesionales del derecho que no deciden no trabajar en el ámbito de la abogacía y que deciden emprender negocios jurídicos, pero fuera, digamos, del ámbito de los despachos. De hecho, este consejo está formado por 6 personas, de las cuales tenemos representantes de la abogacía joven más institucional, pero también tenemos otros perfiles más de corte emprendedor, más innovadores, y les hemos preguntado, porque precisamente lo que queremos es aportar valor al sector, al profesional del derecho, como decía al inicio de la sesión. Queremos conocer las expectativas, queremos saber dónde están las áreas de desarrollo y queremos alinearnos con las grandes tendencias para poder, como decía, aportar valor al profesional del derecho. ¿Y qué nos han dicho nuestros jóvenes abogados y profesionales del derecho que están en este consejo? Bueno, pues han identificado 5 tendencias de negocio que pueden favorecer la sostenibilidad o el crecimiento de muchas empresas jurídicas. Por ejemplo, ya lo comentábamos antes, el legal tech. También el blockchain, la justicia predictiva, los chatbots o el litigation funding. Bueno, pues son 5 tendencias que compartimos con todos vosotros y con todas vosotras, porque creemos que es importante identificar oportunidades de negocio que nos ayuden a mejorar la sostenibilidad de la empresa jurídica y que nos ayuden también a innovar, a seguir creciendo y a incorporar nuevas oportunidades, ¿no?, en el desarrollo de nuestra actividad empresarial. Hasta aquí ha llegado hoy la sesión. Esperamos que os haya parecido interesante. Como decía, tenéis mis datos de contacto, tanto en esta slide como en la slide de inicio, para resolver cualquier duda que podáis tener. Insistir en que esta sesión de hoy es una sesión introductoria al curso formativo abierto que tenéis a vuestra disposición en el portal formativo de la Fundación Mutualidad Abogacía, que, como sabéis, es fundacionmutualidadabogacía.org. Es un curso en abierto sobre los objetivos de desarrollo sostenible y que, además, dentro de su planificación hay un módulo específico que habla de abogacía, que habla de derecho y que probablemente desarrolle mucho más estas últimas consideraciones que hemos compartido hoy con todos vosotros y con todas vosotras. Por tanto, os invito a que os conectéis al portal formativo, a que hagáis uso de esta herramienta que hemos puesto a disposición de todos los profesionales del derecho, con esa vocación que comentaba, una vocación completamente de aportar valor, de ayudar al desarrollo de competencias y de
y de conocimientos que consideramos, bueno, pues a lo mejor no todos ni todas los profesionales del derecho a día de hoy tienen capacidad de acceso o de desarrollo, y que además también os pedimos en este sentido que cualquier consideración, cualquier necesidad que encontréis en vuestro quehacer diario, en vuestra actividad profesional, que consideréis que pueda ser un buen punto para desarrollar nuestra estrategia formativa, pues estaremos encantados de escucharos, encantados de recabar vuestras impresiones sobre la plataforma formativa, sobre nuevos programas formativos que pudiéramos incorporar en la misma. Así que os invitamos, por supuesto, a entrar al portal y a que nos escribáis, a que nos trasladéis vuestras dudas, vuestras expectativas o vuestras necesidades. Por tanto, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado hoy con nosotros en esta sesión virtual. Estamos encantados, como decía, de haber podido pasar este tiempo con todos nosotros y con todas nosotras, y os invitamos a que sigáis conectados a la Fundación y a las próximas iniciativas que llevaremos a cabo en este sentido. Muchísimas gracias y muy buenos días.